El lanzamiento de War of the Spark, el capítulo de invasión de Winterfell y encima Endgame. Sin lugar a dudas, este fue el fin de semana más bélico de mi vida. War of the Spark me tiene sumamente atrapado y no puedo dejar de jugar arena. El capítulo de Winterfell no se vio nada, el guión fue horrible, aunque la dirección estuvo muy linda. Pero el video se trata de Avengers, así que hablemos un poquito de eso. Fue un ciclo de películas absurdamente largo, pero después de 22 entregas, la saga del infinito llegó a su final. Por suerte, la película superó mis expectativas y al igual que la mayoría de los fans, quedé bastante contento y sumamente hypeado. Avengers Endgame, por si alguien no lo sabe, es el desenlace del conflicto de las Piedras del Infinito, en el cual están vinculados todos los superhéroes del universo expandido de Marvel de 2008 en adelante. Y si alguien está viendo este video para saber si debe verla o no, pero pues claro que sí, aunque hay que ver todas las entregas anteriores para poder seguirle el hilo, porque si no difícilmente se entienda lo que está pasando. Endgame sí que se lució con su forma de cerrar esta etapa. La película tiene muchos aspectos positivos que hacen que el espectador realmente lo disfrute, pero al igual que todo tiene sus defectos que pueden resultar bastante molestos, así que veamos un poquito más en detalle. Una vez más la dirección es por parte de los hermanos Russo, quienes indudablemente han demostrado ser los mejores en todo este transcurso, y una vez más logran una experiencia fantástica. La obra entera se ve muy bien, tiene muchas escenas atractivas y lo más importante es súper dinámica. A pesar de que dura 3 horas, jamás se siente pesada ni nada parecido. El ritmo es genial, no como algunas películas de Coppola, por ejemplo. Bueno, para hablar de forma apropiada de la obra, vamos a tener que entrar en terreno de spoilers. Endgame desde su primera escena empieza genial, con la desaparición de toda la familia de Hawkeye, dejando en claro el tono oscuro que va a sostener el resto de la película, al igual que pasó en Infinity War, con la muerte de los asgardianos. Esto no quiere decir que se deje de lado el típico lado humorístico que maneja Marvel, por el contrario, se emplea bastante y es muy efectivo, pero a diferencia de lo que fue Thor Ragnarok, por ejemplo, sí logra la estabilidad entre lo gracioso y lo oscuro, de forma que ningún factor entorpece la acción del otro. Luego la obra se centra en mostrar todas las secuelas de lo que pasó en Infinity War, donde parece que todas las personas perdieron a alguien y el mundo entero está de luto. Se aprovecha la oportunidad para brindarle un mínimo de tiempo a cada uno de los personajes para luego pasar a un giro de la trama bastante interesante. Porque deciden recuperar el guantelete y usarlo ellos para revertir el chasquido de Thanos. Y en menos de media hora de la película lo logran. Matan a Thanos, lo cual fue genial. Tanto en lo que refiere a lo visual como al guión, porque se deshace de todas las especulaciones que nos dejaron las películas anteriores, como Ant-Man y Capitán Marvel, para entrar en un punto irreversible. Por supuesto, no había otra salida que recurrir a los viajes en el tiempo. El problema es que la mayoría de las veces este recurso es muy mal utilizado y simplemente se emplea para retroceder todo antes de que el conflicto principal iniciase. Por suerte, Endgame no recae en este problema, sino que dentro de todo lo hace bastante bien. Y no me refiero a la continuidad temporal porque eso nunca sale bien, sino que los viajes, a pesar de no tener mucho sentido, están más o menos bien justificados, porque la oportunidad no es simplemente otra herramienta de la trama, el recurso lo emplean en una de las mejores formas de fanservice que la película nos puede dar, al rememorar alguna de las mejores escenas de las entregas anteriores, como fue por ejemplo la escena del ascensor en Winter Soldier, que estuvo espectacular. Toda la sala del cine explotó con eso. Además, también se utiliza para el desarrollo de los personajes, que es lo más importante, en una especie de viaje introspectivo, donde enfrentan los fantasmas de su pasado. Algunos los encaran con seriedad, como Iron Man o Nebula, otros desde un enfoque humorístico, como Thor o Hulk, y así fue con todos, menos con War Machine porque no le importa a nadie. No, de hecho la película está centrada en los 6 miembros originales, de forma que prescinde del desarrollo de los personajes secundarios, lo cual veo bastante bien, ya que el ciclo es de ellos. Además tenemos el extra de que se enfocan en lo que rodea a Thanos, donde Nebula, por ejemplo, se ve bastante favorecida. Yo creo que si pudiese cambiarle algo a la película sería el nombre. La llamaría Avengers The Fan Service. En serio, tiene demasiado, pero demasiado fanservice. Para los que no saben lo que es el fanservice, es darle a los fans lo que quieren, sin la necesidad de preocuparse estrictamente por el guión o cualquier otro detalle. Se puede ver claramente en todos los guiños que tienen a sus antiguas películas, además de otros clásicos del cine como Volver al Futuro o The Big Lebowski. El fanservice es un arma de doble filo, porque si se utiliza bien, puede causar furor y dejar a la audiencia más que complacida. Pero si falla, es devastador. Y por suerte, Endgame lo hace muy bien, al menos en la mayoría de las situaciones.
Por ejemplo, todas las escenas de Capitán América, la del ascensor, la de Assemble, la del martillo, todo fue fanservice y quedó genial. Que el Capitán América haya dicho Assemble o empuñado el martillo de Thor no afecta en nada a la trama. O sea, perfectamente podrían haberlo omitido. Pero el propósito, como ya dije, es dejar a los fans contentos. Y seamos sinceros, toda la sala del cine explotó con esas escenas y está muy bien. Después de todo, estamos viendo una película de superhéroes, donde su mayor atributo es el atractivo visual, y se tiene que sostener de eso para hacer un éxito comercial, porque lo que le importa a las empresas de producción es el dinero. Aunque por otro lado, hubo cierto fanservice que fue tan forzado que no le gustó a nadie, como fue la escena donde todas las mujeres se pararon juntas a no hacer nada en medio de una guerra. Hasta Mantis, que no pelean, ni siquiera hablan toda la película. Todo simplemente para mostrar que hay muchas mujeres y que el público femenino empatice con ellas. Creo que este detalle se podría haber manejado de una forma más discreta, pero bueno, en realidad no cambió nada. Lo que sí me molestó fue la propaganda. ¿Qué necesidad de promocionar empresas en medio de la obra? Ni que fuera una novela de Stephen King. Bueno, en la pelea final se puede ver cómo son arrastrados ciertos errores que fueron críticos en Infinity War. Uno de ellos fue el poco tiempo que se le dedicó a los personajes secundarios, incluso algunos que tienen grandes habilidades como Doctor Strange o Groot, y Nick Fury, que ni siquiera tuvo un diálogo en toda la película. Con los villanos pasó lo mismo. La Black Order pasa totalmente desapercibida otra vez. Pero ahora fue peor. Prácticamente ni se vieron en pantalla. Por lo menos le dieron un diálogo a Ebony Maw para disimular. Pero bueno, se entiende que la película se centra en los 6 originales y básicamente en Thanos. Y reparten el tiempo no de la forma más eficiente, pero como pueden. Si vieron mi video de Infinity War, tal vez recuerden que comenté que Wanda fue un personaje totalmente desperdiciado, ya que es muy poderosa y lo único que hace en toda la película es romper un tanque y perder contra Thanos. En Endgame pasa lo mismo, pero con Capitán Marvel. Rompe una nave y pierde contra Thanos. Es irónico, pero es el mismo error con diferentes personajes. Y con Capitán Marvel se siente mucho peor, porque se deja bien en claro lo poderosa que es. Incluso, a diferencia de Wanda, tuvo su propia película, y toda esa preparación y especulación se perdieron en la nada. Otro aspecto negativo es la brecha enorme que abren los viajes en el tiempo. Ahora como que todo puede pasar. Si se emplea este recurso, todos pueden revivir. Si nos remitimos únicamente a las posibilidades que dejó abierta la película, Loki se escapó con el tercer acto, puede volver en cualquier momento, y el Capitán América puede rejuvenecer y volver a ser el de antes. En cualquier momento también. Esto le quita cierta credibilidad a los sucesos, aunque seguramente esperen algunos años para traerlos de vuelta. Lo que sí fue genial fue claramente lo visual, donde no solo la dirección es muy atractiva, sino que todas las escenas de acción son espectaculares, con coreografías llamativas y con un repertorio de escenarios bastante variado. Pusieron mucha dedicación en estos aspectos y nos dejó a todos complacidos. Pero más allá de eso, el punto más fuerte de la película es el desarrollo de sus personajes, que se centra en sus 6 miembros originales. Y como ya dije antes, los viajes en el tiempo no son más que la parte más importante de la conclusión en este camino del héroe, donde se ve todo ese contraste, toda esa evolución que percibimos durante todos estos años, con cambios radicales en todos los personajes, donde a todos los vemos bien construidos, con características humanas. Hulk, por ejemplo, deja de ser un problema porque Bruce se acepta a sí mismo. Thor logra superar esa gran depresión que lo consumía tras perderlo todo. Hawkeye y Black Widow nunca fueron muy importantes, pero les dieron un final apropiado. Más allá de ellos, los que sí estuvieron muy bien hechos fueron los finales de Iron Man y Capitán América. Después de todo, son los principales. Iron Man era, como quien dice, el único que se mantenía en una buena posición después del chasquido de Thanos. Y era el único que tenía cosas para perder. Tony siempre fue un personaje egoísta y concluye como el que se sacrifica por el bien de todos los demás. Una evolución que se ha dado correctamente a través de estos 11 años y que culminó de la mejor forma posible. Ahora, ¿qué pasó con Steve? Todo lo contrario. En su primer película se muestra como un ser altruista, que no conoce el ego y que solo piensa en los demás, y termina por ser el más egoísta de todos. Pone en riesgo la estabilidad de las líneas temporales por su propia satisfacción. Sin lugar a dudas, este intercambio de personalidades resultó ser un vínculo entre los protagonistas tremendo. Aunque este desenlace trajo consigo algo que no supo complacer al público, ni a mí tampoco. Me refiero a los legados de los personajes. Ya se sabía que vendría un nuevo Capitán América y todos pensamos que iba a ser Bucky, pero no.
quedó Sam como el heredero. Y me encantó la escena, estuvo muy bien el desempeño del actor. Pero al igual que todos, no puedo proyectar a Sam como un Capitán América. No estamos hablando de personajes similares, de un Robin que se hace Batman, o el simbionte de Venom que se puede meter en cualquier persona. Acá estamos hablando de personajes que son totalmente diferentes y uno no puede tomar el lugar del otro, no de la forma correcta al menos. También está el caso de Thor, que deja a Valkyria como la reina de la nueva Asgard. Pregunta para que dejen en los comentarios, ¿a quién le importa Valkyria? Yo ni me acordaba que existía, no entendía de dónde había salido el Pegaso ni nada. Fue en la escena final que me pude acordar que era la de Ragnarok. Y por último, dos cosas más que no me gustaron. Primero, la regresión de algunos personajes, como lo fue Thor por ejemplo, que si bien me gustó que entrara en un estado de depresión medio complejo, no justifica el cambio radical en la personalidad del personaje. Tal y como fueron sus películas anteriores, a Thor se lo mostraba todo como un tipo muy varonil, y en esta ocasión, después del salto temporal, se transformó en un comic relief. La propia película lo dice, se transformó en un Lebowski. ¿Con qué propósito? Ninguno más que darle un tono humorístico para que encajara en Guardianes de la Galaxia. Un desperdicio. Y el otro fue Thanos. En Infinity War se plantea como un villano con una perspectiva diferente, que es hasta cierto punto creíble. A él les disgustaba cometer ciertos actos, pero los efectuaba igual, porque era lo que él creía correcto. Pero, ¿qué sucede con su personalidad en Endgame? La de Thanos granjero está bien, porque perdió su razón de ser, pero la del segundo Thanos, el del pasado, no actúa como en Infinity War, sino que se comporta como un villano más. De hecho, confiesa que va a disfrutar de matar a los Avengers. Lo encontré demasiado incongruente, una lástima que destruyeran a uno de los mejores villanos. Y lo segundo son los viajes en el tiempo. La consistencia argumental de las líneas temporales es prácticamente inexistente. No cuadra nada de lo que explican. De cómo devolver la gema del alma, de cómo encontrar a Loki, ni de cómo se sustenta el hecho de que Steve nunca haya sido el Capitán América, no el del presente. Está todo mal, todo mal. En fin, sí, Endgame es una buena película de superhéroes. De hecho, de las mejores que tiene Marvel hasta la fecha, donde se explora la franquicia en sí misma al revivir los momentos más emblemáticos de sus entregas anteriores, con un balance entre el drama y la comedia casi perfecto. Además cuenta con un buen desarrollo de personajes, al menos en su mayoría, y es muy atractiva en lo visual y está llena de fanservice. A eso le sumamos que es súper dinámica, por lo que es imposible no disfrutarla. No como espectador casual o por lo que es, una película de superhéroes. Pero si nos ponemos más exigentes y nos detenemos a analizar el guión, nos damos cuenta de los agujeros enormes que tiene, que no pueden ser pasados por alto. Por eso mismo le doy un 6 de 10 como película, pero un 14 de 10 como cosa que entretiene. Así que vos dame un like si te gustó el video y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima.